Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Andrés Cali y Lenin Correa, estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, y en esta ocasión hablaremos del transmisor EE211 de humedad y temperatura. El EE211 es un transmisor de humedad y temperatura que está dedicado a la medición precisa y estable a largo plazo, bajo alta humedad continua, es decir, mayor al 85% de la humedad relativa, y condiciones de condensación en un control climático exigente. Cuenta con un sensor de humedad calentada HCT1 y una sonda de temperatura intercambiable. Sensor de humedad, temperatura HCT1. Estos sensores se basan en el principio de transducción capacitivo, en donde el cambio de magnitud a medir se convierte en cambio de capacitancia. En este caso, el sensor de humedad capacitivo varía el dieléctrico, absorbiendo o eliminando el vapor de agua del ambiente con los cambios del nivel de humedad, manteniendo la misma separación entre los dos electrodos. Los cambios resultantes en la constante dieléctrica causa una variación en el valor de la capacitancia eléctrica del dispositivo, por lo que resulta una impedancia que varíe con la humedad. Dichos sensores trabajan conjuntamente con la tecnología de sensores de película delgada, el cual se basa en el principio de transducción resistivo, ya que son transductores de temperatura, los cuales se basan en la variación de la resistencia eléctrica de un material en función de la temperatura. Sonda intercambiable de humedad. El HCT1 combina la tecnología del RTD PT1000 para la medición de temperatura, una necesidad para la determinación precisa del punto de rocío. Principio de operación. La sonda de humedad se calienta continuamente para evitar la condensación y los efectos secundarios de alta humedad en los elementos sensores, lo que conduce a una excelente estabilidad a largo plazo, basada en los valores medidos de humedad y temperatura. Imagen en 3 dimensiones. El transmisor EE211 está dedicado a la medición precisa y estable a largo plazo bajo alta humedad continua, es decir, mayor a 85% de la humedad relativa, y condiciones de condensación en un control climático exigente. El EE211 calcula la temperatura del punto de rocío, mientras que la sonda de temperatura intercambiable separada mide la temperatura ambiente. Posteriormente, a partir del punto de rocío y la temperatura del ambiente, el dispositivo calcula la humedad relativa RH, así como varios otros parámetros como la humedad absoluta, la relación de mezcla, la temperatura del bulbo húmedo o la entalpía. Rango de trabajo. El rango de trabajo se muestra con respecto a los límites de humedad con respecto a la temperatura. Aunque los sensores no fallarían más allá de los límites, la especificación está garantizada solo dentro del rango de trabajo. En aplicaciones con alta humedad a altas temperaturas, se debe considerar el factor tiempo. Sensibilidad del sensor de humedad calentada HCT1. El aumento promedio de capacitancia en el rango de trabajo de aplicación es de 0.25 picofaradios. Para el rango de 0 a 98% de humedad relativa, es posible una aproximación lineal. Los errores serán inferiores a más menos 1.5% de la humedad relativa. Posee una sensibilidad de 0.25 picofaradios con respecto a la humedad relativa. Sonda intercambiable de humedad, temperatura EE07-MT. EE07 es ideal para aplicaciones de exigentes de control de clima, o OEM, y representa el probado sensor de humedad SE-HC105RH. Posee una excelente precisión de humedad relativa y temperatura. Está disponible en policarbonato o carcasa metálica, así como solo para medición de temperatura. El recubrimiento patentado E+D protege el sensor de humedad contra la corrosión y la suciedad.
lo que conduce a la mejor estabilidad a largo plazo, incluso en entornos hostiles. Con respecto a la humedad relativa, posee un elemento de sensor E+D HC105 con un valor de salida de 0 a 100% de humedad relativa, para un rango de temperatura de -40 a 80 grados centígrados, medida con un PT1000 con tolerancia de clase A. Diagrama de conexiones. En este sensor de transmisor de humedad-temperatura posee una salida digital y una salida analógica de voltaje y corriente. Conexión para la salida digital. A través de la configuración de dirección, mediante un dip switch, se puede determinar el parámetro de salida que se desea medir mediante la configuración de los siguientes registros. Podemos obtener los parámetros de la siguiente tabla. Conexión para la salida analógica. Se debe seleccionar la señal de salida normalizada requerida, señal de voltaje o corriente. Para una señal de corriente de 4 a 20 mA, el transmisor EE211 cuenta con un transmisor de corriente a 3 hilos, el cual la diferencia entre un transmisor de 2 hilos es que recibe la energía del proceso, y la señal es transportada por el cable de retorno. Con la tecnología de 3 cables, la fuente de alimentación es independiente de la salida de corriente. 2 cables son la fuente de alimentación y el tercero transporta la señal. La carga que se debe conectar al transmisor de 3 hilos para obtener valores en función de la corriente de 4 a 20 mA y la carga debe estar entre los valores de RL menores a 500 ohmios. Otros datos importantes. Asegúrese de que la sonda de temperatura esté conectada correctamente. La ausencia de la sonda de temperatura obliga las salidas analógicas a la parte superior. El transmisor, principalmente el cabezal del sensor, de las ondas, no deben exponerse a tensiones mecánicas extremas. El transmisor se debe operar con las tapas del filtro en todo momento. No toque los sensores dentro del cabezal de detección. Existen diferentes tipos de tapa de filtro para los diferentes tipos de ambientes, los cuales se pueden obtener en la siguiente tabla. Aplicaciones. Estos sensores se pueden aplicar en almacenamiento de frutas y hortalizas, enfriamiento de cámaras de maduración y en ambientales, invernaderos e incubadoras. Una aplicación específica de este sensor es en un sistema de aire acondicionado para el cultivo de hongos. Al cultivar hongos comestibles, se deben observar ciertas condiciones climáticas para garantizar un rendimiento máximo de la más alta calidad, desde la preparación del compost hasta la fase de crecimiento de los hongos. Es importante garantizar la temperatura, la humedad y los niveles de CO2 óptimos. El desafío: en el cultivo de hongos, la tecnología tiene que hacer frente a niveles particularmente altos de humedad y las esporas de hongos liberadas. La tecnología para la producción industrial de hongos, por lo tanto, tiene que ser muy dura. Es por eso que se usa el transmisor EE211, puesto que la combinación del cabezal del sensor seco y el recubrimiento patentado E+D del elemento sensor y las almohadillas de soldadura selladas minimizan el impacto de los agentes corrosivos, y que además puede soportar la humedad máxima de 76% de humedad relativa en el sensor. Elimina la deriva causada por la exposición de alta humedad continua. Muchas gracias por su atención.